Hoy nos disponemos, como les dije, a tocar los capítulos del 5 al 10. Habíamos tocado en el programa anterior del 1 al 5. Entonces hoy seguiremos con esta parte de lo que sucedió después del Dios producido por sí mismo, el vástago de la creación, y cómo se propaga la creación en 4 estrellas. También tocaremos indiscutiblemente lo que pasó en el último reino de la cuarta humanidad. Y de ahí en adelante estaremos clarificando, a la manera de investigar nosotros aquí en el programa, muchas de las revelaciones que en este importante documento se tienen. Bueno, Salim, vamos a continuar entonces con el capítulo 5, ¿no? Habíamos dejado hasta allí. Sería importante retomar en este y comenzar a hacer pues los análisis y las reflexiones pertinentes. Sí, vamos a retomar desde el capítulo 5, como tú mencionaste, tocamos los capítulos anteriores del 1 al 4 y entramos en el 5. Recuerden los oyentes, los que escucharon esta primera parte, mencionamos a las 4 edades, 4 estrellas y las 4 humanidades que habitaron, ¿no? en los primeros tiempos de la creación. Entonces voy a proceder a leer el 5.º capítulo y vamos desarrollando y haciendo las anotaciones. Recuerden que esperamos sus aportes y comentarios en los distintos chats. Bueno, el capítulo 5 del libro secreto de Juan comienza así. Ahora la luz, Cristo. Perdón, vamos a hacer también la recomendación de que los oyentes que no lo tengan pueden entrar a la página de la emisora. Sí, descargar el libro. Descarguen el libro, rcpc.co, los que están allí en su computador, en su celular, y entran a biblioteca. Y allí en biblioteca bajan y encuentran el libro secreto de Juan, lo pueden descargar y pueden estudiarlo junto con nosotros en la emisión en vivo. Ahora sí sale. Listo. Ahora de la luz, Cristo, y de la inmortalidad por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Recuerden que algunos términos como Cristo, Dios producido por sí mismos, estos puntos los tocamos en el programa anterior, así que indispensable escuchar esa primera parte. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Los 3 seres presentes son voluntad, pensamiento y vida. Los 4 poderes son comprensión, gracia, percepción y reflexión. Es decir, que había 3 seres y 4 poderes con el Cristo en el momento que las estrellas se pusieron ante él. La gracia mora en el reino eterno de la estrella Armosel, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí. Gracia, verdad y forma. 3 reinos, estimados oyentes, de la estrella Armosel. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí. Pensamiento posterior, percepción y memoria. Son los 3 reinos de la segunda estrella Oroyel. La tercera estrella es Dabeitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado para la cuarta estrella Elelet. Estos 3 reinos están también allí: perfección, paz y Sofía. Bueno, aquí acabo de mencionar, donde habíamos quedado ya en el programa anterior, las 4 estrellas principales, que son Armosel, Oroyel, Dabeitai y la cuarta, que es Elelet. Cada una de ellas tiene 3 reinos. Entonces, digamos que en total son 12 reinos. Lo curioso de este relato inicial es que en el momento que se van colocando las estrellas delante del Cristo, Dios producido por sí mismo, las va nombrando, se van nombrando, a excepción de la cuarta, que no es nombrada, sino instalada. Y esto anótenlo allí porque va a ser importante en el momento que entendamos o que empecemos a desarrollar lo que ocurrió en ese tercer reino de esa cuarta estrella, que no fue instalada, no fue nombrada, sino instalada. Bien, recuerden, quisiera también hacer un aporte, Salim, en cuanto a este documento escrito se dice escrito por Juan. Recordemos que es el libro secreto de Juan, un documento que surge de una revelación que le entrega el Salvador a el discípulo amado, a Juan. Pero los estudiosos dicen que estos documentos o este documento no correspondería a Juan
por la forma de escritura, ¿no? Muy distinta, por ejemplo, al Evangelio de Juan y muy distinto también al Apocalipsis que se dice que fue escrito por Juan. A lo que tenemos que decir y entenderlo de una manera muy sencilla. Recordemos cómo es que se le dice al Evangelio de Juan. Se le dice Evangelio según San Juan o Sí. según Juan. ¿Qué significa esto? Que no es Juan el que escribe los documentos. Eso es importante decirlo. No es una persona que se siente a escribirlo. Es las enseñanzas otorgadas por esta persona y que en oído de varios se agrupan en un evangelio o en un documento como el Apocalipsis o lo que estamos tocando hoy aquí en el libro secreto de Juan. No se puede pensar o creer que sean textos escritos por puño y letra de Juan el Evangelista. Hasta seguramente, quién sabe si Juan el Evangelista sabía escribir. Recuerden que la virtud de la escritura en los tiempos de Jesús no era propia de todos, ¿no? Habían unos personajes dedicados a escribir, los famosos escribas. Mira que hay una película reciente que de alguna forma grafica cómo se pudieron haber escrito los evangelios y los documentos en aquella época. La película se llama Pablo de Tarso, apóstol de Cristo. Una película reciente. Y esa película narra pues el momento, los últimos días de la vida de Pablo encerrado en una cárcel y cómo pues lo va a visitar Lucas. Y digamos que el libro este de Hechos, el último libro, el quinto. Ese fue escrito por Lucas. Ese fue escrito por Lucas, pero se muestra de qué forma fue escrito, cómo Pablo le fue dictando algunas cosas, cómo fue él averiguando otras cosas por allí y lo fue escribiendo en unos papiros, en unas hojas con tinta y bueno, es bastante gráfica, así que sirve para entender un poco el contexto. De allí que época se le dice a Lucas el patrono de los periodistas, porque la función o la tarea que hizo Lucas en ese momento fue un trabajo periodístico. Sí. Lo entrevistó, sí. Recoger información de Pablo y de otras fuentes para conformar el documento llamado Hechos de los Apóstoles. Sí, así es. De Lucas, que también es uno de los evangelios. Sí, bueno, sigo aquí con el capítulo 5, estamos en el capítulo 5. Estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago Cristo producido por sí mismo por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible. Los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismo y por ende todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo. De nuevo, el conocimiento... Bien, vamos a dejarlo hasta allí y vamos a hacer una reflexión del capítulo 5.1 y lo siguiente con relación a las estrellas, para graficar a los oyentes que se encuentran conectados, viendo y escuchando este programa y podamos profundizar. Cuando se habla de estrellas, que son 4, Armosel, Oroyel, Davitai, Erelet, el libro está haciendo referencia a humanidades, y estas humanidades son anteriores a la nuestra. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, humanidades anteriores a la nuestra. En el programa anterior decíamos que este concepto o la visión que tenemos de humanidad, nosotros los humanos, es muy distinto al concepto universal de humanidad, siendo un modelo único, ¿verdad? Sin embargo, se manifiesta en diferentes formas o dimensiones. Sí. Ahora, dentro de cada una de estas humanidades existen reinos, y estos reinos, por ejemplo, el de Armosel dice gracia, verdad y forma. Gracia, verdad y forma. El de Oroyel dice pensamiento posterior, percepción y memoria. El tercero, o los 3 reinos del tercero, son comprensión, amor e idea. Y el de Lelet son perfección, paz y Sofía. Y Sofía traduce también sabiduría, ¿no? Sí. Sabiduría posterior. Ahora bien, cuando hablamos de estos reinos, estaríamos hablando, lo entendería yo, Salim, no sé qué opinarías tú, de cualidades, de virtudes sí, que surgen de la forma. Es decir, estas cualidades tuvieron principio, tuvieron forma, voy a utilizar este término, desde el principio en estas humanidades. Son, en total, vendrían siendo 4 estrellas o humanidades, hubo humanidades, y 3 en cada una, 12 reinos eternos.
Sí, digamos que agregando lo que estás diciendo, cuando el libro secreto de Juan habla de las primeras 4 estrellas, son Oroyel, Armosel, Oroyel, Davitai y el Elet. Estamos hablando de que en esos lugares, porque voy a mencionarlo así, no son 4 estrellas o lugares, como para entenderlo, no hacernos una imagen donde habitaron humanidades. Entonces, dentro de esos lugares o tiempos, épocas de la creación, en esos reinos, digamos, eran extensiones de esas humanidades que tenían unas virtudes. Entonces, por ejemplo, en la primera humanidad de oro, que los reinos son gracia, verdad y forma. Entonces, entendiendo la cualidad de la palabra, la gracia, la verdad y la forma, era la condición que ese reino y esa humanidad en ese tiempo tenía. Exacto, luego cuando llega o posee, porque sí, son humanidades existentes. Sí, no es que existieron en un tiempo y ya dejaron de ser, no, son reinos que se mantienen. Sí, esto lo que nos enseña es que hay humanidades que conforman el vastísimo universo antes de nosotros, porque cuando estamos hablando de estas estrellas, estamos hablando de la historia antes de nosotros, porque más adelante el libro ya habla de nosotros, ¿verdad? Del origen del hombre humano, nosotros acá en esta dimensión. Pero también, Salim, cabe destacar cuando se habla de la tercera estrella. Dice, la tercera estrella es Daveitai. Y quiero hacer mención de esto porque se habla en la Biblia, en el documento bíblico, se habla de la estrella de David, ¿verdad? De la estrella de David. Y se hace relación de Jesús con la estrella de David o con el rey David. Sin embargo, lo que debemos entender, teniendo en cuenta ya, teniendo claridad en los investigadores descubriendo que el falso Dios de Israel también estaban junto con él, Abraham, Isaac, Jacob, más adelante, recuerden Moisés, y así hasta llegar a Salomón y a David. Entonces, no podemos relacionar a David, el rey David, siendo parte de la tradición judía, de la ley mosaica, con el mensaje de Jesús o el propio Jesús. Son antagonistas, digamos, cada uno está en lugares diferentes. Pero entonces, ¿a qué se debe referir realmente en el documento bíblico cuando se hace referencia a que Jesús viene de David? Bien, aquí entonces podría haber una respuesta. De los reinos eternos, y uno de ellos tiene el nombre de Daveitai, que no tiene nada que ver con el rey David. Sí, porque se relaciona Jesús con David, metiéndolo ahí dentro de que era la ascendencia de Jesús. David fue ascendencia de Jesús. Entonces, de ese linaje desciende Jesús, el que conocimos aquí como Jesús, por lo tanto tiene relación con los judíos. Pero aquí nos da a entender que la verdadera ascendencia o el verdadero linaje del vástago, del Cristo, encarnado en el planeta como Jesús, es estelar, es de los reinos anteriores a todo el caos, es de los reinos anteriores al planeta, a esta humanidad, es un linaje luz, y ahí es donde se relaciona con Daveitai. Además porque digamos que la tercera estrella, Daveitai, que es obviamente la estrella inmediatamente anterior a donde ocurrió el caos, que fue en el tiempo de Lelet, quiere decir que toda la ayuda, vamos a llamarlo así, la ayuda de la luz de esos reinos eternos para poder llegar a donde se generó el caos, evidentemente tienen que provenir de Daveitai. De Daveitai pasan al cuarto reino o al tercer reino de la estrella de Lelé, que fue donde se generó todo el caos, que ahora vamos a profundizar. Ok, entonces ya clarificado o haciendo nuestro aporte en estos versículos del capítulo 5, sigamos cuando dice, estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo, y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago, Cristo, producido por sí mismo por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible. Está siempre sujeto en estas estrellas o humanidades la voluntad sujeta al Espíritu, ¿no? Sí. Esa condición que se relata aquí es muy importante que la tengamos en cuenta para después entender qué pasó en el último reino de la cuarta estrella, llamado Sofía. Los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismo y por ende todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo. También recordemos que en el programa anterior entendimos que el Espíritu Santo corresponde en esas primeras fuerzas o humanidad a Bárbelo, ella, el útero, la ley. De nuevo, estimados oyentes, sigue diciendo el documento, ustedes pueden tener allí, de nuevo,
del conocimiento anterior de la mente perfecta a través de la voluntad expresa del espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, el vástago, vinieron al hombre, el humano perfecto. Vinieron el humano perfecto. La primera revelación, la verdad. El Espíritu Virgen dio nombre al humano perfecto llamado Pijeradam y nombró a Pijeradam para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, Cristo, junto con la primera estrella Hermosel. Los poderes están allí también. El invisible también dio a Pijeradamas, como también se le dice acá, un poder de... Bueno, fíjate, hay varias cosas ahí Sí, interesantes. y hay que entender varias cosas. Bueno, lo primero que me llama la atención es que está hablando de una vez establecidos los reinos, la primera creación o el primer humano, el primer humano perfecto que llama aquí Pijeradam, fue una creación sujeta, como dice acá, o de voluntad del espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo. Es decir, que fue una creación sujeta a las leyes originales. Y ese Pijeradán, ese primer humano perfecto, el lugar donde habitaría sería en la primera estrella, Armosel. Por eso mencionaba anteriormente que estas estrellas podríamos llamarlo como los espacios donde esas humanidades se desarrollaron. Claro. Eso es importante y era lo que me llamaba la atención. Cuando hablamos de Armosel, estamos hablando del espacio donde se ubica o se ubicaría el humano perfecto que es el Pijeradam. Sí. Bien, entonces estamos hablando de tiempos y espacios. En la primera estrella, en estos lugares, comenzó la creación del humano perfecto llamado Pijeradam. Así es. El Pijeradam entonces habitó en el primer reino eterno, Claro, en la primera estrella llamada Armosel. Claro, en esa primera edad dorada, ¿no? Como también más adelante el libro profundizaremos, sí. Bueno, sigue diciendo aquí, los poderes están también allí. El invisible también dio a Pijeradamas un poder de mente inconquistable. Pijeradán glorificó y alabó al espíritu invisible diciendo, todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré y el producido por sí mismo y a los reinos eternos y a los tres, Padre, Madre y Vástago y poder perfecto. Bien, entonces, ratifico, en el tiempo del Pijeradán, en el tiempo y espacio del Pijeradán, que es la primera humanidad, Armosel, la historia de nosotros aún no estaba contada. No, ahí todavía no existía el planeta Tierra ni esta humanidad. Dice, Pijeradán nombró un hijo, Set, para el segundo reino eterno junto con la segunda estrella, Oroyel. Entonces, aquí empieza a llamar la atención esto, porque digamos que Pijeradán, como dice aquí, se desprende del Cristo, del Dios producido por sí mismo. Quien lo crea es el vástago sujeto a las leyes originales. Y esa misma... Y habita en los reinos. Habita en el primer reino, Armosel. Entonces, esa misma condición creadora le es dada a Pijeradán. Por eso dice más arribita que le dio un poder de mente inconquistable. Sí. Que es el mismo poder de mente que se le dio al vástago para crear. Entonces dice, del conocimiento anterior de la mente perfecta a través de la voluntad expresa del espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto. Claro. Es decir, que la condición del Pijeradán justamente es la misma de los reinos eternos. La misma de los reinos, sí. Y que en función, pues, da a creación su hijo, que en este caso se llama Set. Entonces, Pijeradán nombra un hijo como humanidad sujeta a esas leyes originales, tiene la condición y la potestad de crea este hijo, y el hijo de Pijeradán ya habitaría en otro tiempo y lugar que es llamada la segunda estrella, Oroyel. El espacio, digamos el espacio, podríamos decir de los mundos. Sí, los mundos y universos, ¿no? Donde esa descendencia de Pijeradán llamada Set, que hay una referencia en el documento bíblico, de ese famoso tercer hijo, ¿no? Claro que ya en el Génesis que nos cuenta, la forma en que nos cuenta el Génesis ya no es teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando. No, es distinta. Es distinta, por supuesto. Sí. Entonces tenemos que cuando hablamos de un Pijeradán en el primer reino eterno de Armosel, no estamos hablando de uno solo, estamos hablando de una humanidad. Una humanidad. Sí, una humanidad. Y cuando hablamos de Set, no estamos hablando de uno, estamos hablando de los hijos de la esa humanidad. Exacto. Entonces, habitó en la segunda estrella Oroyel. Al tercer reino eterno estaba destinada la familia de Set,
con la tercera estrella Dabeitai. Las almas de los santos estaban destinadas allí. Es decir, que Set, una vez es creado por Pijeradam, habita en su lugar que le correspondió a Oroyel, pero Se se expande, por igualmente. supuesto. Entonces, la expansión o la descendencia de esa humanidad llamada Set habitaría en la tercera estrella, en ese espacio-tiempo, la estrella Dabeitai, donde estarían las almas de los santos destinadas allí. Entonces, hasta ahí, pues todo perfecto, no ha habido ningún problema, ¿no? Hasta ese tiempo en la creación. Ahora, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido entre la creación de la primera humanidad, del primer hombre, Pijeradán, hasta La este familia de tercer Set. reino, que es No, la familia de muchísimas Set? edades y tiempos. Bueno, Incontable. Incontable, es un tiempo que no tendríamos calendario nuestro para contar todo ese tiempo. Estamos hablando de eternidades, ¿no? Sí. De eternidades donde se desarrolló conforme a los principios de ley, del verbo, de la verdad, estas humanidades. Al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Están con la cuarta estrella, el Elet, y son criaturas que glorifican el espíritu invisible. Mira que aquí ya empieza a cambiar un poco la condición. Cuando hablamos del cuarto reino eterno, allí estaban destinadas en ese lugar las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. O sea que ya ahí había vamos a llamarlo así, un primer conato digamos que de unas humanidades que tenían una condición y era que ignoraban su plenitud divina. O sea, había un proceso de ignorancia. De ignorancia de la plenitud divina ya en el reino eterno, en el cuarto reino eterno. Que vendría siendo la descendencia del tercero, que es la familia de Set. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando. Es decir, una de las condiciones de este cuarto reino fue la ignorancia de la plenitud divina. Cuando hablamos de la plenitud divina, del conocimiento pleno de los reinos anteriores. Claro. Entonces dice que no se siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Están con la cuarta estrella, el Elet, y son criaturas. Mira el término que utiliza aquí, ¿no? Criaturas que glorifican al espíritu invisible. Entonces ya aquí empieza a suceder algo que ahora el libro secreto de Juan nos lo va a ir desarrollando. Pero aquí quiero rescatar lo que le mencionaba o lo que el libro secreto de Juan relata cuando las estrellas empiezan a ser nombradas. Las tres primeras son nombradas y la cuarta es instalada. Ahí cambia el término y eso tiene que ver con lo que relata aquí. ¿Por qué es instalado? Porque es el lugar, estimados oyentes, donde iban a ser apartadas o dirigidas las almas que ignoraban la plenitud divina. Entonces, eso es importante porque eso nos da a entender lo que ocurre después en ese cuarto reino o en esa cuarta estrella en su tercer reino. Claro, y también importante entender la condición de este cuarto reino cuando dice que ignoraba la plenitud, porque ya cuando entramos al capítulo 6, se nos habla del tercer reino de esta cuarta, ¿no? De esta cuarta estrella. Cuando nos dice, ahora, Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior, ya estamos hablando del tercer reino de la cuarta estrella. Recuerden que cada estrella tiene 3 reinos. Bueno, el último reino, que se llama Sofía, en la cuarta estrella, dice así, ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior. Y aquí no hay pensamiento anterior. Que había en los reinos anteriores. Sí. Y aquí aparece el pensamiento posterior y que representa un reino eterno, el tercero de la cuarta estrella, concibió un pensamiento. Recuerden que todas estas humanidades heredaron la mente del Cristo. Sí. Y en la mente la posibilidad de gestar y crear a través del pensamiento. Concibió un pensamiento, tuvo esta idea, ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior. Que lo contenía también. Claro, por ser heredera, ¿no? Sí, claro. De humanidades de la luz. Ella misma, y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma, sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación. Sin su amante y sin su consideración, su compañero no dio su aprobación.
ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella. Cuando estábamos hablando de ella, estamos hablando de Sofía, Sí, el Sofía. tercer reino de la cuarta estrella, el Elet. Y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Así que no podemos ver a ella como, primero, una mujer, una sola persona, ¿no? Estamos hablando de una humanidad, ¿verdad? Que tenía una condición en ese reino, y es que ignoraba la plenitud divina. Sigue diciendo, y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu. Ese es el amante, ¿no? Sí. El que tiene que unirse en el momento de la concepción de un pensamiento para que contenga la perfección. Como lo tenía en los reinos anteriores que hemos estado leyendo, cuando decía que y el espíritu dio aprobación y por la voluntad del producido por sí mismo, es decir, que se respetaban esas leyes en las creaciones anteriores. En Sofía ya no fue así. Claro, entonces dice, vuelvo y repito, ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un vástago. Bueno, como el principio original, ¿no? Ella, al ser heredera de principios originales, después de tener una idea, un pensamiento, este pensamiento, dice el libro, no fue vano. Sin embargo, dio a luz un vástago y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, de esta humanidad, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto, es decir, que carecía de perfección, que venía sujeta desde el espíritu invisible, desde Bárbelo. Claro. Y distinto en apariencia de ella, de Sofía, pues ella lo había producido sin su amante, no se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo, al que llaman la madre de los vivientes. Este es Bárbelo. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Y aquí aparece el nombre entonces de lo imperfecto que surgió de esta humanidad que quiso crear sin el permiso o consentimiento del Espíritu. Claro. Porque el Espíritu no había dado su aprobación. Sin su amante y su consideración, entonces lo que apareció ya no tenía la misma forma de ella, no tenía la misma constitución absoluta y completa de Sofía, y surgió algo imperfecto, Yaldabaoth. Sí, entonces ahí empezamos a entender muchas cosas. Primero que, como decíamos, desde la humanidad de Pijeradam, que se le da mente inconquistable para crear, evidentemente la naturaleza de las creaciones, de las humanidades en este caso, es la posibilidad de expandirse. Es un don, una condición virtud natural, sí, de todas las criaturas en el universo. De que se origina desde el principio original. Desde el principio original, exactamente. Desde que hablábamos en el primer capítulo, cuando esas dos fuerzas primigenias del Padre y Bárbelo se unen para dar a luz al vástago. Ese mismo principio se replica en todas las escalas. Entonces, en la primera humanidad se dio, quisieron expandirse y tuvieron un hijo, fue Set. Set, como humanidad, quiso expandirse. Pero acompañado con todas las claro, acompañado de esas leyes originarias, de ese espíritu que daba la aprobación, y por supuesto el resultado era pues un hijo conforme a su deseo. Set se expandió, tuvo la familia de Set las almas de los santos, y por supuesto esa humanidad se siguió expandiendo de la tercera hasta la cuarta. Pero ¿qué pasó en la cuarta estrella que fue instalada? Ya ahí empezaron a habitar unas humanidades que comenzaron a ignorar la plenitud divina. Pero por ser humanidades descendientes de la luz, con sus tres reinos, por supuesto el mismo deseo de crear, de expandirse, lo tuvieron, claro, por supuesto. Pero lo poseen. Pero por esa ignorancia quisieron crear sin el permiso de las leyes originales que crearon todo lo anterior,
y decidieron tener ese pensamiento y esa idea ella misma, como dice ahí. Claro. Decir, voy a crear, voy a ponerlo en términos así, pues, como lo pensaríamos algunos de nosotros, bueno, voy a hacerlo como yo creería que se debería hacer, Sin considerar que hay sin unas considerar reglas o que hay leyes. unas normas, y ahí fue donde se equivocó. Y por supuesto, como es ley, esa humanidad se reprodujo imperfectamente. Porque cuando tú, bueno, ahora leías el término del vástago de nombre Yaldabaoth, no podemos verlo solamente como un monstruo o una personalidad. No, y estamos hablando de algo más complejo que se desprendió de la desviación de esa humanidad. Claro, por supuesto. Y hay algo importante después que Sofía ve lo que había creado y que era de una forma diferente a ella. ¿Qué hizo? Bueno, entonces lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, es decir, del reino de Elelet, para que ninguno de los inmortales lo viera, es decir, de los reinos anteriores. Pues como ya había explicado Salim, lo había producido en ignorancia, ¿no? Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube. Entonces Yaldabaoth allí se sintió solo y único. Solo y único. No conoció Yaldabaoth esta creación, o mejor, este aborto de Sofía, por ser imperfecto, por no contener las leyes del espíritu, se creyó Dios, se creyó solo y único, ¿verdad? Y aquí es donde entra el capítulo 7.1 que nos dice, Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Recuerden que su madre es la humanidad de Sofía. Luego él la dejó y se alejó a los reinos donde nació. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Se aparejó con la estupidez. Entonces ya aquí aparecen términos completamente nuevos dentro del concierto de la creación, ¿no? Bueno, y aquí sería del caos o del aborto hacia adelante, que es lo que Yaldabaoth comienza a hacer una vez él se cree Dios en ese momento. Como dice, y él decidió crear para sí mismo reinos al verse solo. Claro. Y empieza a, digamos que a tergiversar no, la palabra no sería transformar, más bien torcer las leyes originales, porque dice que aquí él se apareja con la estupidez, es decir, necesita una fuerza, entre comillas, fuerza complementaria para poder reproducirse. Claro, exacto. Complemente porque es un principio también. Exacto, en este caso es la estupidez que hay en él. Sí, la estupidez que hay en él. Y produjo sus propias autoridades. Comenzó a crear sus propias autoridades. El nombre de la primera es Atot, a quienes generaciones de humanos llaman, bueno, no dice el nombre. La segunda es Harmas, que es el ojo celoso. La tercera, Khalil la Ombri. La cuarta, Yabel. La quinta, Adonaios, o a quien también se llama Sabaoth. La sexta es Caín, a quien generaciones de seres humanos llaman el sol. La séptima es Abel. La octava es Avicene. La novena es Yobel. La décima es Armaupiael. Y la undécima es Mecair Adonein. La duodécima es Belias, que está sobre las profundidades del infierno. Entonces aquí estamos hablando de las, entre comillas, creaciones que se desprendieron del primer gobernante, Yaldabaoth, después de alejarse de los reinos de su madre. Sí, porque aquí vemos, entonces empieza a haber una copia de los reinos eternos, porque los reinos eternos son 12, y aquí Yaldabaoth empieza a crear de él estas autoridades, que son 12 también. 12 autoridades de alguna forma para copiar o malversar el modelo o el arquetipo original. Entonces, esto es el capítulo 7. Dice que también Yaldabaoth destinó 7 reyes, uno por cada esfera del cielo, para que reinasen sobre los 7 cielos, y 5 para que reinasen sobre las profundidades del infierno, que 5 y 7 darían 12, por supuesto. Compartió su fuego con ellos, pero no se dio ninguna parte del poder de luz que había tomado de su madre, pues es un ser de tinieblas ignorante. Entonces aquí hay algo importante. Cuando el libro secreto de Juan dice que él tomó parte del poder de luz de su madre, aquí lo que nos está dando a entender es que Yaldabaoth, por ser creación o más bien aborto de un reino, de una de las humanidades, que en principio pues era la luz en ese momento, obviamente hereda, por ley de causa y efecto, hereda condiciones que el reino o la humanidad de Sofía tenía. Y con esas condiciones que él heredó o robó de su madre, por supuesto podía seguir
expandiendo todo el vaho que el libro secreto de Juan narra aquí. Ok, excelente. Entonces, bueno, no excelente lo que hizo, ¿no? No, Estoy hablando de el tema. lo que bien. estamos tocando, lo que Sí. estamos tratando. Entonces, comprendemos, amigos oyentes, que vamos a hablar de tiempo porque nosotros tenemos que hacernos ideas para poder comprender ciertas cosas, ¿no? Si hablamos del tiempo desde el principio original, cuando hablamos del espíritu invisible, cuando hablamos de Bárbelo y cuando hablamos del vástago, hasta este momento y al Dabaos, estamos hablando de, bueno, como les decía, eternidades, ¿no? Eternidades, todos los tiempos y momentos que tuvieron que pasar desde Armosel, la instalación del Pijeradán, la descendencia del Pijeradán en Set, su hijo, que es otra humanidad, y todo ese tiempo y ese desarrollo y esa expansión hasta surgir la familia de Set, que se colocó en el tercer reino de Davitai, y todo esto hasta que aparecieron las almas que ignoraban la plenitud divina, ¿no? Sí. Y allí en todo eso también otro tiempo que no podríamos nosotros aquí cuantificar. Luego, en una humanidad llamada Sofía, se presentó lo que hay que llamarlo por su nombre, el caos. Ahí empezó el caos, que es el efecto de tratar de gestar o de crear sin el permiso del espíritu. Cuando hablamos del espíritu, el espíritu está contenido por leyes equilibrantes, leyes de luz, que leyes son descritas en el libro anterior. Sí, claro. Y cuando esto se produjo bajo esta condición de imperfección, ¡pum!, ahí apareció el caos. Y ese caos dio por nacimiento o por aborto Yaldabaoth, que tampoco lo podemos ver simplemente como alguien, como uno, ¿verdad? Como una persona, ¿no? Yaldabaoth estaría representando una humanidad desviada. Sí, porque el aborto tampoco podemos pensar que se dio de un día para otro. No, eso fue, estimados oyentes, un proceso degenerativo de una humanidad, en este caso la humanidad de Sofía, que esa idea que tuvo, esa idea sin contemplar las leyes del espíritu, en algún momento se les ocurrió y empezaron a obrar de acuerdo a esa idea que tuvieron, y por supuesto esto empezó a replicarse por esa humanidad durante tiempos. Y el resultado de violentar las leyes originales durante esos tiempos dio como aborto ese espíritu infernal. Entonces, espíritu tampoco fue de un día para otro. Y como tú decías, no podemos decir que es una persona, no, es una humanidad completa, abortó de sus entrañas ese espíritu de tinieblas. Bien, yo quisiera pues también hacer un aporte en relación a todo esto que parece pues en momentos complejos, ¿no? Y yo me imaginaba en el momento en que Jesús o el Salvador, esta triple fuerza que se le presentó a Juan, luego de estar ahí en el templo haciendo preguntas, ¿cómo podría explicarle el Salvador a Juan, un hombre de aquel entonces, todo esto que estamos hablando? Si nosotros hoy, con 2000 años después, todavía nos cuesta. Imagínense lo que le pudo haber costado a Juan entender ese relato. Si es que lo habrá entendido. Si es que lo habrá entendido. De pronto lo escribió o lo dictó, o sea, se lo dictaron, lo mandó a escribir porque ellos tenían escribas también. Claro. Ahora, quedó así. Evidentemente lo que estamos viendo aquí es una forma sencilla del Salvador en definir reinos que si se hubiese puesto a contarlo como es, seguramente ninguno de nosotros entendiera. Pero es una especie, estimados oyentes, de símbolos enmarcando o de símbolos narrados en una historia, en un contexto histórico, para que nosotros nos hagamos una idea, ¿sí? Nos hagamos una idea de los reinos antes de nuestra existencia. No solamente eso, sino para entender qué fue lo que pasó en un punto de la creación donde surgió un programa contrario a los principios de lo perfecto, que fue nombrado Yaldabaoth. De allí vamos, de alguna forma inicial, porque yo siento que esto es inicial, vamos descubriendo cosas muy interesantes que nos pueden dar explicación, si bien no en un 100% a todas nuestras preguntas, pero sí nos ubica mucho más de lo que antes estábamos, ¿verdad? Sí. Mira, aquí hay dos preguntas en el YouTube que van al lugar a lo que estamos tocando. Primero, Alessandra Aracri. Ahorita le damos más entrada a los oyentes para saludar. Ella nos dice: hola Neil, hola Salim. Creo que el término es eones en vez de eternidades, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pero eones funciona desde Yaldabaoth para acá. de Yaldabaoth hacia adelante. Eones es el término que se utiliza para
nombrar los tiempos sin creación. O en inconsciencia. O en inconsciencia, exacto. Un tiempo determinado, muchísimo tiempo. Un eón es un tiempo bastante importante también, que se determina el tiempo que se da sin conciencia de una humanidad. Los eones incontables sin conciencia, Sin podríamos conciencia, exacto. Y ya las eternidades sí son ya para más de los reinos eternos, ¿no? Los principios originales. Por acá César Omar Báez nos escribe, ¿qué es lo que generó que una humanidad ignore la plenitud divina? ¿Acaso no venían de humanidades perfectas? Bueno, es una pregunta muy, muy recurrente cuando uno lee el libro secreto de Juan. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó si todo era perfecto? Bueno, el libro secreto de Juan, como tú decías, no nos entrega las respuestas 100%, porque es un relato que no tiene detalles, no tiene la profundidad. Sin embargo, hay cosas que nos pueden dar a entender cómo posiblemente ocurrió. Cuando hablamos que las humanidades comenzaron a expandirse, iban siendo ubicadas de acuerdo al tiempo y al espacio de la creación y la condición espiritual que tenían. El libro nos relata que en la cuarta estrella que fue instalada iban a parar unas almas que ignoraban la plenitud. Yo interpreto que en ese tiempo y desarrollo y expansión de las humanidades, hubo humanidades que en su libre desarrollo, en su albedrío, porque aquí hay que mencionar la ley del albedrío. En todas las humanidades. En todas las humanidades, el albedrío es la ley. Como lo tenemos nosotros aún. Exacto. En una humanidad que es posterior a estos reinos. Exactamente. Ese albedrío le permite a todas las creaciones tomar las decisiones que mejor le favorezcan en su proceso de avance y ascenso. Entonces, hubo humanidades que en ese proceso de desarrollo comenzaron a ignorar esa plenitud divina, comenzaron a mirar otras cosas. Que haya un pensamiento, cuando nos preguntamos esto que nos dice nuestro oyente, bueno, está a través del YouTube, ¿no? Del YouTube, sí. Nuestro televidente, pues entendamos que pues yo no lo consideré un pensamiento de maldad, fue un pensamiento inocente, ignorante, que produjo un error. Exacto. Y bueno, y en la creación, para que lo tengamos en cuenta, no porque seamos inocentes o ignorantes de una situación violando la ley, entonces no van a ocurrir consecuencias contrarias. Sí, claro. Sí ocurren. Las violaciones de los principios originales, como dice allí, no tener presente las leyes del espíritu para gestar una próxima creación, entonces se produce la consecuencia de la violación a esa ley. Muy importante para tenerlo en cuenta ahora. Si nosotros nos damos cuenta, lo que ocurrió en Sofía, para entenderlo mejor, es lo que está pasando en nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces surgen pensamientos en nosotros, siendo hombres provenientes de la luz, nuestro principio. Bueno, después comprenderemos otras manipulaciones allí, pero tenemos pensamientos y esos pensamientos no los sujetamos a las leyes de la verdad, de la justicia. Y a pesar de que el pensamiento no contiene esas virtudes, no es vano. Sí. Y termina produciendo gran dolor. Y fíjate que ocurre algo muy interesante que pasó en Sofía, mucho antes que nosotros, y es que cuando Sofía ve su creación diferente a ella en su forma, entonces su reacción es esconderlo. Claro, dijo, uy, esto no era lo que yo pensaba. Sí, lo escondió para que no fuese visto. Sí. Y es muy parecido a lo que nos ocurre a nosotros. Cuando cometemos un error, que es la violación de un principio de ley, prácticamente intentamos ocultarlo, ¿sí? Pero dice el mismo libro secreto de Juan que no lo pudo hacer ante el Santo Espíritu, que es la madre de todos los vivientes. No lo podría esconder nunca. Claro. Igual acá, lo que nosotros hagamos, todo queda grabado. Todo queda grabado en nuestro espíritu. O sea, no hay nada que podamos ocultar. Queda grabado como de memoria en nuestro espíritu. Y eso es lo que quiere decir el libro secreto de Juan, pero en una dimensión anterior a la nuestra. Para que también hagamos el ejercicio de que esto que ocurre, tanto en los principios antes del caos, se replica en nosotros. Sí. Pero bueno, después del caos también muchas de esas formas, de esas condiciones se replican en nosotros. Sí, sí, porque somos una humanidad descendiente de los reinos eternos, por supuesto, pero con la condición de el barro que el caos posterior también nos engendró. Bien, también decir que si preguntamos en este momento que estamos hablando de Yaldabaoth, si ya nosotros existíamos aquí en el planeta Tierra, aún no. No, aún no. Aún no.